Continuamos con más del Café de la Mañana y es momento precisamente de consultorio jurídico. De pronto, en algún momento de su vida ha escuchado la palabra sucesiones, sabe de qué trata, sabe de qué no trata, para qué sirve, si de pronto tiene algo que ver con herencias o con otros temas como tal que ya un abogado puede entrar a solucionar. Pues decidimos precisamente salir a la calle a ver qué tanto sabe la gente sobre este tema tan importante. Y esto fue lo que encontramos. ¿Sabe usted qué es una sucesión? De suceder que algo sucedió o que fue para que sea algo. Eso. Una sucesión. Pues yo creo que una sucesión sería algo que impide, algo así, que le quita el derecho a cualquier cosa. Cuando alguien muere y deja la herencia a otra persona, generalmente un familiar. No tengo ni idea. Ni idea. Bueno, el que sucede a alguien en un puesto, en un privilegio, en una, ¿qué le digo? Como en una responsabilidad que tenga. Sucesión es como repartición, como repartir algo. Como un proceso, no sé. Sucesivo que sigue, que prosigue, ¿sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? Precisamente para responder esa pregunta tenemos un invitado muy especial, un abogado que ya ha hecho parte del Café de la Mañana, César Acevedo. Bienvenido al Café de la Mañana. Muy buenos días, Andrés. ¿Cómo estás? Muchas gracias nuevamente por la invitación al Café de la Mañana. Estábamos viendo justo a todos los televidentes hablar sobre el tema de sucesiones y nos damos cuenta que están perdiditos un poco en el tema algunos, otros tienen más o menos idea, pero tampoco dan un significado correcto de lo que es sucesiones en tema jurídico. ¿Qué es una sucesión? Bueno, en el sentido técnico, la sucesión es un modo de transferir el dominio de las propiedades que se da por causa de muerte. Ajá. Así como en vida nosotros hacemos compraventa de casas, de apartamentos, de carros, una vez una persona fallece, entonces el derecho sucesoral, el Código Civil colombiano, regula la transmisión del dominio, la transmisión del derecho de propiedad por causa de muerte. Muy bien. ¿Cuáles son los elementos que tiene la sucesión? Bueno, los elementos que tiene la sucesión, pues el causaviente, pues el fallecido, por decirlo de una manera más coloquial, la persona que fallece, que tiene dentro de su patrimonio bienes, los herederos, las personas que tengan vocación de herencia. No todas las personas son herederas, solamente van a heredar los hijos y pues a falta de hijos, los hijos de los hijos, y si tampoco están ellos, van a heredar entonces mis padres. Ya los demás pues ya tienen otros niveles de sucesión totalmente diferentes. Y algo muy importante, los esposos y las esposas no son herederos. Ellos reciben los bienes es por la liquidación de la sociedad conyugal o de la unión marital de hecho. El matrimonio como tal. Exactamente, o sea, ellos reciben Por los ese acuerdo. gananciales. Exactamente, pero no es porque yo herede a mi esposa fallecida, sino que pues como tenemos un matrimonio, una sociedad conyugal, puedo recibir la mitad del patrimonio porque como esposo me corresponde. Bueno, a ustedes en sus casas queremos decirles que nuestra línea ya está completamente abierta para que pregunte precisamente ese tema tan importante de pronto en su sucesión, porque todas son diferentes. ¿Hay algún problema adicional y usted quiere consultarlo? Pues marque ya a nuestras líneas que se encuentran completamente abiertas. Si vamos a hablar de sucesiones, tenemos que hablar que hay unas a título universal y también a título singular. ¿En qué se diferencia esto? Bueno, antes de cómo hacerte esa diferencia entre a título singular y a título universal, habría que hacer de pronto la aclaración de que puede haber una sucesión testada y una sucesión intestada. Ajá. Entonces eso tiene que ver con los testamentos. En Colombia los testamentos no es como las películas americanas que se reúnen, abren el sobre y todos se llevan la sorpresa de que le dejó todo al vecino. No, eso en Colombia no es posible. No pasa. No pasa porque hay unos herederos forzosos. Entonces yo en vida puedo hacer un testamento donde respetando las asignaciones que me da la ley, puedo establecer cómo voy a repartir mi patrimonio. Cuando es universal es que me corresponde una porción de bienes, cuando ya no es universal es que me corresponde un bien específico. Entonces eso puede ser mediante testamento que lo hago en vida o puede ser intestada, que yo no hice testamento en vida, entonces ya mis herederos, así sea peleando ante un juzgado o de común acuerdo ante un notario, pueden abrir la sucesión y hacer la transferencia de los bienes. Muy bien, yo sabía que este tema iba a estar bastante activo y ya tenemos nuestra primera llamada. María del Carmen, muy buenos días. Muy buenos días, ¿Desde dónde nos llama María del Carmen? de aquí de Florida Blanca. De Florida Blanca. Su pregunta para el abogado que ya está aquí dispuesto a escucharla. Muy buenos días, señor abogado. Mi pregunta es, mi señora madre murió el 8 de marzo. Resulta que somos 7 hermanos. La mitad no quiere
hacer la sucesión, ni partir, ni que se venda la casa. ¿Qué podemos hacer en ese caso? Yo como hija legítima de la señora Concepción, ante ese caso que no va a haber sucesión, no se va a vender la casa, que eso tiene que quedar como herencia permanente y nadie está asumiendo los gastos de la casa. Entonces, ¿a quién debo acudir para que me ayuden a hacer esa sucesión o al menos yo reclamar mis derechos y mis deberes como hija legítima de la señora Concepción Vergara? Bueno, lo primero para decirle a la televidente es que sí es muy importante que una sucesión, si no se abre, si no se busca la sucesión, no va a suceder. Ella no sucede automáticamente por el lapso del tiempo, sino que tiene que conseguir un abogado para que... Activarla. Exactamente, por decirlo así, abrir la sucesión. En ese orden de ideas, ella tiene que buscar asesoramiento legal para que a través de un proceso judicial ante un juzgado se proceda a realizarlo. Ahora, si algo que le alcancé a escuchar es que una persona tenía como la administración del bien, hay que decirle que a través del proceso de sucesión llevado ante juzgado, es posible que se hagan medidas cautelares, como unos embargos para proteger los bienes, para que las personas no los vayan a modificar, no vayan a generar unos perjuicios para los herederos que pues, no tienen tal vez acceso a los bienes. Entonces, ella lastimosamente tiene que ir a donde un abogado, tiene que, pues, los abogados obviamente van a generar unos honorarios y va a iniciarse un pleito que puede durar un tiempo considerable. Déjemelo ahí, ya vamos a hablar precisamente de los tiempos, de los precios y demás. A esta hora de la mañana tenemos mensajes de nuestros televidentes que opinan también por nuestra línea de WhatsApp, que está completamente abierta para que precisamente ustedes opinen. Buenos días, mi nombre es Etna, mi papá murió hace 3 años y en mi registro no firmó en la parte de atrás y me dice que no estoy reconocida y no puedo estar en la sucesión. Ahí vemos un problema. Dos problemas, exacto. Entonces, ¿qué podemos decirle? Bueno, para Edna hay que decirle que ella tiene que, si efectivamente ella no está reconocida, o sea, si en su registro civil no aparece como hija del señor que falleció, debe iniciar adicionalmente pues, el proceso del reconocimiento de la paternidad para que una vez sea reconocida como hija pueda ser tenida en cuenta en la sucesión. Porque pues, si no tiene esa calidad de hijo, o de hija en este caso, efectivamente no va a poder pertenecer a la sucesión. Entonces tiene que, como una arista adicional, como un tema adicional, que es hacer ese proceso. En caso, hay que hacer bien la averiguación porque puede ser que de pronto no esté la firma, pero en los documentos sí esté ella debidamente registrada como hija del señor. Muy bien, 7:40 de la mañana. María Isabel también quiere opinar sobre el tema. Muy buenos días, María Isabel. Muy buenos días. ¿Desde dónde nos llamas? Sector el norte de Bucaramanga. Desde Bucaramanga. ¿Cómo está el clima por allá? Cuéntenos. Fríito. ¿Fríito? Bueno, rico. Unas mañanas diferentes en la capital santandereana. Tu pregunta para nuestro abogado que ya está aquí preparado para responder. Abogado, muy buenos días. Mi madre falleció hace 10 años. Nosotros no hemos hecho, pues, como tal una sucesión. Y el ex marido de mi madre dice que nosotros no tenemos parte ahí. Pero en la escritura nosotros aparecemos con el 50%. O sea, somos 3 hijos de ella. Y pues nos dicen que por nosotros no haber hecho una sucesión, ya nosotros ahorita no tenemos derecho a reclamar. Pero nosotros aparecemos en la escritura. Ella nos donó un 50% antes de ella fallecer. Bueno, Andrés, en ese caso, si ya en la escritura ellos aparecen como titulares del 50% de ese inmueble que estaba en discusión, ellos ya son verdaderos dueños y tienen todo el derecho de poder obtener los frutos de ese inmueble, si lo tienen arrendado, si lo tienen alquilado. Ya se nos sale ya un poco porque ya ha finalizado la sucesión y ya inician son otros tipos de procedimientos también civiles para hacer la defensa de los bienes que a mí me ha tocado en sucesión. Si están en la escritura y la escritura está debidamente registrado en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, en el folio matrícula inmobiliaria, son verdaderos dueños y tienen derecho a hacer las respectivas reclamaciones. Una sucesión sin tanto problema, sin tanta cosa, como dicen por ahí, ¿cuánto tiempo puede durar? No es tan demorada cuando se hace a través de un notario público porque la ley
permitió que las sucesiones se hicieran a través de notario público, pero la condición es que todos estén de acuerdo. Ajá. Sean 5, 10, 15, 20 herederos, la cantidad que sea, la condición que estén de acuerdo. Entonces, al estar de acuerdo, van también con abogado ante el notario hace unas publicaciones, hace unos oficios para mirar que la persona no tenga deudas, no se vaya a afectar algún acreedor por esa sucesión, y prácticamente en un mes ya es posible tener una sucesión. En un juzgado el tema es un poco diferente porque los herederos están peleando, entonces hay que entrar a probar una serie de cosas pues para ver efectivamente quién tiene el derecho o no sobre la sucesión. Muy bien, vamos a ver más preguntas que tienen nuestros televidentes a esta hora. Opinan por nuestra línea de WhatsApp. ¿Se puede abrir una sucesión en notaría? Buenos días, porque cuando una persona fallece, la propiedad pasa a falsa tradición. ¿Por qué cuando una persona fallece, la propiedad pasa a falsa tradición? No sé si sería tan técnico hacer esa aseveración, porque la propiedad, en el sentido estricto de la palabra, no se modifica automáticamente la tradición. Bueno, la tradición tiene unos temas técnicos de título y de modo que pues ya son un poco más como extensos de explicar, sería toda otra entrevista. Entonces, lo que pasa es que no hay quien haga la tradición, sí, ¿cierto? Entonces no hay quien firme la escritura para transferir el dominio, por eso se necesita que un juez o que un notario sea la persona que establezca que esa declaración de voluntad que el fallecido no puede dar, la hace o la suple un juez o un notario, pues que son las personas que están investidas con esos poderes. Efectivamente se puede hacer, como hace la pregunta, ante un notario, pero el aspecto radica en que deben estar de acuerdo. Es decir, si hay una persona que no está de acuerdo en la sucesión, no podrá hacerse ante notario público. Bueno, tenemos muchas preguntas de nuestros televidentes y eso nos pone felices porque la idea es que ustedes opinen desde casa. Vamos a ver qué tenemos por nuestra línea de WhatsApp a esta hora de la mañana. Dice, buenos días, mi padre murió, dejó una casa, somos 2 hermanos. Después de unos años, mi madre tuvo otro hijo. Al morir mi madre, ¿cuánto le corresponde a él? Muy rápidamente, vamos a ver la siguiente pregunta y así vamos respondiendo. Buenos días, mi pregunta es, yo viví 15 años con una mujer, la cual es la mamá de mis 3 hijos. Y mientras vivía con ella, mi papá me dio por herencia un lote, le dejó un lote como herencia, el cual se construyó mientras estuve en esa relación y ahora vivo con otra persona y mi expareja dice que esa casa es de ella y mis hijos, porque ella tiene las escrituras. ¿Qué de cierto es y qué debo hacer en este caso? Otra pregunta. Mi hija única heredera de su papito porque falleció hace 2 años, pero en la sucesión se encuentra la abuelita, donde dice que ella solo puede recibir su herencia hasta que ella fallezca. O sea, hay una condición al parecer. Los tíos quieren intervenir para que mi hija no reciba su herencia. ¿Se puede o no se puede? Vamos con la primera pregunta. Están muy corchadores hoy los televidentes. Los televidentes en un examen de la universidad. Bueno, la primera era... Vamos a ver, vamos a ponerla de nuevo en pantalla, sí, porque son 3 preguntas bastante complejas y largas y pues se nos puede perder algún detalle. Vamos a ver la primera pregunta. Aparece en pantalla. Vamos a ver. Bueno, precisamente entonces la segunda sí me acuerdo cuál la era. Segunda, bueno, vamos entonces tenemos que él, esta persona que había recibido una herencia, ¿cierto? Entonces en esa herencia efectivamente hay que analizar que las herencias no entran a formar parte de la sociedad conyugal o de la sociedad patrimonial con los compañeros y con los esposos. Ajá. Cosa distinta es lo que ha construido en ese lote. Esa construcción sí va a entrar en la sociedad conyugal que tenía esta señora y ella sí tiene derecho a reclamar una parte de esa construcción que se realizó. O sea, ya no es toda, no es como esa casa es mía y es de mis hijos, porque los hijos no entran a formar parte de la liquidación de la sociedad conyugal. Entonces, porque son mejoras y las mejoras que así hicieron sobre ese lote, efectivamente ella sí tiene derecho
a reclamarlas. Tiene que asesorarse con un abogado para que de esa manera puedan entrar a discutir y llegar a un acuerdo sobre qué va a pasar con esa construcción y esa declaración de esas mejoras. Me encanta el tema de sucesiones porque además cada caso es completamente diferente, como el que veíamos donde la abuelita intervenía y de alguna u otra forma había una prescripción. Una condición. Donde decía la abuelita hace parte también a la hora de decidir muy fundamental y los tíos también entran a debatir en el tema. Ahí hay un tema muy importante y es que efectivamente una herencia no se recibe hasta que la persona fallece. O sea, no hay... Ahorita ya con la entrada del Código General del Proceso hay un proceso como de asignación en vida, donde yo en vida puedo entrar a como asignar mi patrimonio cuando fallezca, pues respetando como las asignaciones legales que hay. Hay que analizar un poco más el caso porque, como les explicaba ahorita, los testamentos y las voluntades de las personas antes de fallecer no pueden ser, o sea, no son arbitrarias, porque la ley me dice, ojo, tengan en cuenta que hay herederos forzosos que tengo que respetar y solamente voy a tener un cuartico de mi herencia, que es el cuarto de libre disposición, para yo poder disponer a quien yo quiera. Ahí si fallezco, puedo dejarte mi herencia a ti, que no eres nada mío, a través de testamento, pero solo un pedacitico de mi patrimonio. Una porción. Una porción. Porque el resto está protegido del legalmente. resto exactamente. O sea, hay que ver si esa conducta legal se cumple o no se cumple para saber si se le da. Y no es posible hacer acuerdos, o sea, como yo hago un papel y digo, yo manifiesto que voy a dejar todo esto a mi sobrina, dejando por fuera a mi hijo o a mi hija. No es posible. Si yo quiero sacar a mi hijo de mi herencia, tengo que hacer un proceso pues, para que él quede fuera por conductas como abandono y exactamente. Una cantidad de situaciones. Así es, sí señor. Vamos a ver a esta hora de la llamada más preguntas de nuestros televidentes. Nos llama Olga Nidia desde algún lugar de Colombia o el mundo. Olga, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Desde dónde nos llama, Olguita? De Real de Minas. No la escucho muy bien. De Real de Minas, Mutis. Real de Minas. ¿Cómo está todo por allá? ¿Bien? Muy bien, se dedican al programa y muy atentos. Bueno, Olguita, la pregunta para nuestro abogado. Abogado, yo me aprovecho de pues, esta pregunta, bendito sea Dios. Es que tengo una hermana que su esposo tiene un almacén de ropa. Es lo mismo, ser propietario. ¿Se puede colocar medida cautelar sobre esta venta de ropas para que el esposo y los dos esposos tengan seguridad si eso esté bien, o tiene que ser finca raíz o algo? Es que hubo dudas. Bueno, alcancé a escucharle algo sobre el tema de medidas cautelares. Hay que analizar si esa venta de ropa es un establecimiento de comercio registrado ante la Cámara de Comercio para que pueda efectivamente registrarse la medida cautelar y protegerlo. Si es un negocio un poco informal, probablemente no vamos a poder generar esa medida de protección. Es algo pues, que podemos adelantarle a la televidente para que tenga en cuenta a la hora de pues, tomar esa decisión judicial, que sea un negocio que esté ante la Cámara de Comercio. Muy bien, yo tengo una pregunta muy personal y siempre he querido hacerla. ¿Qué es la indignidad como tal cuando la vemos reflejada precisamente a la hora de heredar? ¿Qué es la indignidad para heredar? Como les explicaba ahorita, los herederos son forzosos, ¿cierto? Sí. Entonces yo soy el heredero forzoso de mi mamá y de mi papá. Sí. Pero resulta que yo no he sido un hijo modelo. No he sido tan bueno. Yo no he sido tan bueno porque pues no todas las personas tienen buenas relaciones con sus padres. Entonces, en virtud de esas conductas, que el derecho de familia está un poquito lleno de asuntos personales y patrimoniales. Se mezclan las dos cosas y no todos los seres humanos somos capaces de mantenerlos en un nivel adecuado, que muchas veces nos pesa más lo patrimonial que lo personal. Otras veces, pues, para unas personas el fallecimiento de sus padres es un evento catastrófico sin importar la herencia. Sí. Para otros es, ojalá se mueran rápido para que me llegue la herencia. Sí, sí, sí. Entonces van a primar esas cosas. Entonces las personas en vida pueden pueden declarar a un hijo indigno para que salga por fuera de esa herencia o que deje de ser un heredero forzoso. Entonces ya esa persona no lo va a poder hacer. El hijo indigno también puede atacar ese acto jurídico a través del cual lo declaran indiscutiblemente indigno, porque también, y yo llevé un caso donde los hermanos convencieron al papá que declarara a otro hermano indigno para poderlo sacar de la sucesión. No.
Entonces eso son unas cosas Y es que dicen que cuando hay complicadas. plata, el tema de la familia a veces se vuelve turbulento y la sangre como que no sirve y el valor es otro completamente diferente. Vamos Así a leer es. los mensajes que tienen nuestros Muy bien. televidentes. Vamos a dejar esas preguntas ahí listas para contestar, pero vamos preparando una gran conclusión. ¿Le parece? Sí, señor. Bueno, aparece el primer mensaje en pantalla y dice: buen día, cordial saludo. Si mi madre de crianza gana una lotería y yo me encuentro casado por la iglesia, pero hace 5 años no vivo con mi esposa, ¿ella tendría derecho al dinero que mi madre de crianza me dejó? Unos tíos hicieron testamento, no tuvieron hijos, él le dejó todo a ella, ahora ella tiene Alzheimer y un hermano dejó como administradora a su sobrina. ¿Los sobrinos de él tienen algún derecho? Mi yerno tiene un taxi, propiedad del papá, y él, según documentos, hay 2 hermanos más, es decir, aparecieron 2 personas más en esta sucesión. La parte que se reparte, ¿cuál sería? ¿Y mi yerno tiene derecho como hereditario igualmente? Otra pregunta, dice: buenos días, mi esposo murió hace 25 años, hay unos hijos pidiendo la parte de ellos, son 5, no quieren que mis hijos, que son 2, no quieren que reclamen. Yo he sido la única que está pendiente de las necesidades de la casa está arrendada, y si me puedes hablar de un abogado que pueda asesorarse, por favor, gracias. Yo conviví con él, me imagino, 14 años. Más preguntas, la última, mi papá no nos dejó una casa y mi hermana se había muerto, pero la sucesión se había hecho en vida. Ahí tenemos preguntas de nuestros televidentes. Yo creo que la gran conclusión es asesorarse muy bien y llevar la sucesión por la buena. Y dejar un testamento en la medida de las posibilidades. No dejemos este problema, no seamos egoístas y no dejemos este problema a nuestros herederos. Pensemos un poco más allá, somos humanos, la muerte es una realidad, entonces tratar de negarla es un poco difícil. Entonces la conclusión y el consejo es que hagamos un testamento, dejemos los bienes en vida arreglados para que luego los problemas entre la familia no sean tantos. Ese es el verdadero consejo, que hacerlo y asesorarse de un buen profesional del derecho para evitar, como dicen los chistes, que la plata de la herencia se la queden los abogados, ¿no? Ajá. Entonces hay que asesorarse. Un muy buen bien. abogado como usted. Un buen abogado. Muchísimas gracias. Canaltro.com